dramático es aquel tipo de texto que está hecho para ser, digamos, representado ante una audiencia, ¿sí? Ante un escenario. Los tipos de textos dramáticos, digamos, más conocidos, pues podríamos decir que son los libretos de las películas, de las series de televisión, de las obras de teatro, ¿sí? Porque un texto dramático precisamente son aquellos que están orientados a ser representados ante un escenario y que el público pues pueda ver pues de forma ya sea presencial o a través de una pantalla esa interpretación de los personajes, ¿sí? Los textos dramáticos son aquellos que están orientados a ser presentados en un escenario ante una audiencia. Son cuando una obra de teatro, películas, novelas, series, están basados en esa parte. Dentro de los textos dramáticos tenemos algunas características, algunos elementos fundamentales en esa parte del texto dramático. ¿Cuáles son esas características fundamentales? El dramaturgo es el emisor, la obra, el mensaje y el receptor es el lector individual, pero cuando se le representa, que es el fin que condiciona la validez de textos dramáticos, los emisores son el dramaturgo, el director y los actores. Lo que transcurre en el escenario es la acción directa, es el mensaje, y el receptor ese es el espectador, colectivo o público. Entonces, en forma general, un texto dramático tiene, digamos, tres elementos que interactúan en él para poderse llevar a cabo. Uno que es el emisor, otro que es el mensaje y otro que es el receptor. El emisor es, digamos, el actor, el director, el que escribió la obra, el que hizo los arreglos de la obra, ¿sí? Aquellos que están, digamos, arriba del escenario o atrás del escenario para poder poner esa obra en marcha. Eso sería lo que es el emisor. Lo que es el mensaje, pues es propiamente la acción, lo que se desarrolla, los diálogos que están teniendo los personajes, la historia que se está contando. Esa es el mensaje, esa acción que está llevando ahí a cabo los actores que están representando. Y el receptor, pues es el público que está viendo la obra, ¿sí? Eso sería, en forma general, los tres elementos que interactúan en un texto dramático. Dramaturgo, que es el emisor, junto con la parte pues, de los actores, el director de la obra y todo eso. El mensaje, que es propiamente lo que se van diciendo los diálogos, las acciones, lo que está transcurriendo en el escenario. Y el receptor, pues es el público que está, ya sea sentado en la sala de cine, sentado en la sala de su casa, ahí sentado en una butaca del teatro, que está viendo. Esas son las diferencias principales. Todo lo que se dice en el texto dramático se hace a través de diálogos, por lo que no es necesario la intervención de un narrador, ya que todas las acciones que transcurren en el texto están hechas para ser vistas ante un espectador, ¿sí? Entonces, en un texto dramático, digamos, la unidad fundamental de la escritura, pues es el diálogo. Y ahí el diálogo, pues lo podemos ir viendo
Así, por ejemplo, en una obra de teatro. Lo escriben ahí, viene, digamos, Anita, y luego viene el diálogo de Anita. Juan y el diálogo de Juan. Anita y otra vez el diálogo de Anita. Y así van interactuando lo que se van, los mensajes que van a estar diciendo los actores. Entonces, a eso porque son lo que se conoce como diálogos, y eso pues, los tenemos ampliamente conocidos todos nosotros pues, a través del cine, la televisión. Los diálogos son lo que está diciendo el actor. Todo texto dramático se conforma mediante dos tipos de estructura. ¿Cuáles son esos dos tipos de estructura? La interna y la externa. Interna y externa. Son esas, ¿cómo se llama? Dos tipos de estructura que tenemos. Estructura interna y estructura externa. ¿Cuál es cada una de ellas? La estructura interna. Por lo general, la estructura interna alude a los elementos formalmente relevantes en el texto dramático, como la división de actos y a su vez en escenas, la presencia de acotaciones, entre otras cosas. Su análisis parte del estudio del contenido y requiere de una lectura cuidadosa y reflexiva para determinar y fijar los elementos que componen la obra dramática. Es decir, la estructura interna de una obra dramática, pues es como la forma en la que está dividido esa obra dramática. Lo podemos ver a lo mejor de esta manera. El primer, normalmente pues, las obras están divididas en actos, en escenas. Si lo vemos en una película, en una serie de televisión, una escena, pues es cuando están, digamos, ahí dos personajes platicando o ahí interactuando, pues de manera general, digamos, en una casa. Y se ponen ahí a decir sus diálogos y ya. Esa, digamos, que sería una escena. Luego, posteriormente, a lo mejor salen otros dos actores diferentes interactuando en una tienda. Y entonces, de esa forma, van manejando lo que sería la estructura, ¿sí? Mediante escenas. Entonces, digamos, esa división en escenas, pues es lo que sería la parte de la estructura interna. Y lo que es la estructura externa. ¿Qué es la estructura externa? La estructura externa alude a la disposición visual y gráfica del espacio. Es de fácil identificación porque no necesita una lectura atenta para familiarizarse con la estructura formal del texto. Por ejemplo, mediante una lectura rápida podemos apreciar el dominio de la forma dialogada, la presencia de acotaciones, el espacio entre un acto y otro. Entonces, esa estructura externa pues, lo podemos ver a grandes rasgos como que es, digamos, el escenario, cómo lo están presentando ahí, la escenografía que se presenta en la obra o en el cine. Si van a estar en la playa, pues les dicen, no, pues en la playa pasó esto, pues inmediatamente pues, ponen la imagen de la playa y con toda la escenografía. Si están hablando de una tienda de mascotas, pues dan la impresión de una tienda de mascotas. Y esa estructura externa es cuando nosotros estamos leyendo, digamos, pues hasta nos imaginamos
hasta como que vemos en nuestra mente, nos imaginamos el lugar donde estamos ahí, o donde están más bien interactuando los personajes. Esa es como que la pequeña diferencia entre estructura externa y estructura interna. No sé si más o menos me di a entender en esta parte de la diferencia entre las dos estructuras, o si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo al respecto. Ok. Muy bien. Entonces, la estructura de un texto dramático está dividido en actos y escenas. Las unidades coherentes dentro de la trama son los actos y la subdivisión de los actos son las escenas. Entonces, obviamente se dividen pues en actos y escenas, principalmente ¿para qué? Pues para cuando están en el teatro, pues ya cambian un poquito la escenografía, para cambiar, digamos, a otro acto, o cambian un poquito la trama que se está llevando. Pues luego la unión de todas esas escenas y de todos esos actos, pues es lo que les da el total de la obra. Pero pues así lo van dividiendo, pues para que sea más fácil la transmisión de esa idea hacia el público. Y cuando están grabando una película o una serie de televisión, pues obviamente no van a grabar toda la película, digamos, de corrido, pues, sino lo van grabando las escenas con 2 personajes, 3 personajes, los que van a actuar en esa escena, y luego graban otra diferente, y así se van armando. Ya después lo que hacen es, digamos, pegar todo eso. Eso es lo que va pasando. Entonces, esas son las 2 divisiones principales que se tienen. Dentro de los textos dramáticos, hay una cuestión que se les llama acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Son indicaciones que parece disponer el dramaturgo para la realización de la puesta en escena. Se les llama acotaciones. De manera que los dramaturgos presentan sus acotaciones es muy variada. Hay quienes dedican una buena parte del inicio de cada acto a describir el ambiente, lugar, tiempo, aspecto de los personajes. En un párrafo, otros dramaturgos encierran entre paréntesis sus indicaciones y algunos otros marcan con letras cursivas. En forma general, ¿qué son las acotaciones? Pues son como que las instrucciones que va dando el autor, en este caso le llaman dramaturgo, para poder ambientar la obra, ¿sí? Para poder ambientar ese texto dramático. Te van a dar indicaciones como el lugar. La obra se desarrolla en la época de la Revolución Francesa. Ok, pues ya sabes que tienes que montar un escenario referente a lo que pasaba pues en la Revolución Francesa, y que los vestuarios pues van a ir pues de acuerdo a esa época del tiempo. Para eso sirven las acotaciones. El personaje de Juan. El personaje de Juan es un personaje alto de ojos verdes, piel clara y con el pelo corto. Ya buscan un actor que tiene esas características. El personaje de Guadalupe. El personaje de Guadalupe pues debe de medir más o menos entre 1,50 y 1,60, de piel morena, de ojos azules, con el pelo largo. Ok, entonces ya buscan un actor con esas características, o pues si no ya lo maquillan o le ponen pelucas para que dé la caracterización de
de ese personaje que viene. Entonces, esas acotaciones pues, vienen siendo precisamente ese tipo de indicaciones que permiten al que va a poner en marcha la obra, pues apegarse más a la idea original de la persona que la escribió. Para eso sirven las acotaciones, son las indicaciones de cómo tenemos que ir ambientando tanto el lugar como el tiempo, como a los personajes. Y algunos autores los escriben al principio de la obra, otros les van dando las características ahí durante el desarrollo de la obra. Ya depende pues del estilo de cada uno de los escritores que se tengan. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que son las acotaciones? ¿Alguien que tenga alguna duda de las acotaciones? Si no tienen duda ahorita, vamos a tomarnos unos 3 minutos de descanso. Y mientras, si me pueden ir apuntando, por favor, ya saben ahí su número de matrícula y su nombre completo en el chat para lo que sería, digamos, la lista del día de hoy. Y ahorita continuamos en unos 2, 3 minutillos, ¿sí? ¿No? Ahí, por favor. Okay. Sí. Con mis compañeras de control escolar. Ahorita al final deje busco los números y te los paso. Sí.
Muy bien, vamos a continuar entonces. Los personajes, al igual que en el texto narrativo, son creaciones del autor y es a través de ellos que se manifiestan situaciones y conflictos humanos. Eso es importante. Los personajes son creación del autor y es a través de ellos que se manifiestan situaciones y conflictos humanos. El elemento del personaje en el texto dramático tiene la misma naturaleza que en el texto narrativo. Se clasifican por su grado de acción, primarios, secundarios o incidentales, y por su complejidad, plano o redondos. Entonces ya vimos en la primera clase, pues, de este módulo número 7, que por su grado de participación en la acción, por los personajes son primarios, secundarios, incidentales. Los primarios, pues eran lo que son, digamos, los protagonistas de la historia. Los secundarios, pues aquellos que interactúan un poco con los protagonistas, pero no llevan, digamos, el peso de la acción, como que los amigos ahí de los protagonistas, los vecinos, aquellos que están relacionados de alguna manera con los protagonistas. Y los incidentales, pues son aquellos que aparecen nomás así como que en ciertas ocasiones, una o dos escenas a lo largo de la historia, así que aparecen ahí nomás poco. Entonces, esos son los incidentales, lo que aparecen de vez en cuando. Y por su grado de complejidad, pues los planos serán los que es durante toda la obra o durante todo el texto, pues siempre mantienen como que una misma actitud. ¿Sí? No van cambiando ahí su forma de ser, su mentalidad, su forma de actuar. Y los redondos, pues son aquellos que van teniendo, ahora sí que altibajos, que van cambiando su forma de ser, su actitud, que a lo mejor en un principio eran muy malos, luego pasó algo durante la historia y se fueron haciendo más sensibles. Entonces son aquellos que tienen ese tipo de cambios durante la historia. Entonces, en los textos narrativos, que fueron los que vimos la sesión anterior, y los textos dramáticos, pues existe exactamente la misma división. Y aparte, otra cosa en la que coinciden, pues son que los personajes son creados por el autor. Esas son algo que relaciona los textos dramáticos con los textos narrativos. Y las acciones que efectúan los personajes del texto dramático se expresan por medio de diálogos. El diálogo dramático es generalmente la imitación de un intercambio verbal entre dos o más personajes. El diálogo así que es como que la plática entre dos o más personajes, lo que dice uno, luego lo que le contesta el otro, están dialogando, están platicando. Esto es lo que sería un diálogo en un texto dramático. Y dentro de estos textos dramáticos hay alguna, digamos, categoría especial. Lo que son los monólogos o soliloquio, como también se le llama. Monólogo o soliloquio es lo mismo. ¿Qué son? Es como un diálogo sin el interlocutor real, es decir, una conversación unilateral ininterrumpida. Entonces, un diálogo, que diga un monólogo o soliloquio, pues eso así que un diálogo donde nomás una persona está interactuando, una sola persona es la que está explicando toda la acción. Y entonces, pues luego estábamos a veces en algunos programas de televisión, pues salen ahí ciertos personajes, ciertos conductores,
Es que empiezan ahí a contar una historia ellos solos y empiezan a hacer mímica, empiezan a recrear ahí ellos solos la historia o la situación. Entonces eso es un monólogo o soliloquio, cuando un solo actor es el que representa, digamos, la obra. Es una categoría pues especial. El argumento alude a la narración ordenada y causal de los acontecimientos o acciones que se dan en el texto dramático. Ahí va contando lo que sucede ahí, el actor. Dentro de los textos dramáticos hay una parte o una característica que se le conoce como trama. ¿Qué es la trama? Se refiere a la organización interna de las partes, planteamiento, nudo y desenlace de que se compone una obra y que no es necesariamente cronológica. Cuando se habla de trama, se busca establecer conexiones que van más allá de la sucesión de acciones representadas, ¿sí? El trama, pues es así como que el tema, aquello de lo que trata la obra y cómo se va desenvolviendo los personajes, cómo se van desenvolviendo las acciones, aquella historia, digamos, que nos van contando a lo largo del texto dramático, pues es lo que sería la trama. La trama es esa parte de qué se trata nuestra obra y cómo están sucediendo las acciones, ¿no? Esa es la trama. Y esa trama pues puede constar de tres partes, lo que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento pues es aquella situación inicial donde nos dicen o nos presentan, digamos, a los personajes y a lo mejor qué fue lo que desencadenó que este personaje actuara de tal o cual manera. El nudo pues es como que la parte donde se van desarrollando todas las acciones de la historia, y el desenlace pues eso, así que qué fue lo que pasó con esos personajes de los que se está tratando la historia. A grandes rasgos así es como se está dividida pues lo que es una trama. Dentro del texto dramático ya vimos que tiene, pues existe pues lo que es la estructura interna y lo que es la estructura externa. Aquí tenemos una gráfica, un mapa conceptual de cómo puede estar ordenado las partes que forman esa estructura. En la estructura interna pues son las escenas, los actos, las acotaciones, el diálogo o el monólogo en su caso, y los personajes. Esas son las partes que forman la estructura interna. Y la estructura externa pues es el contexto geográfico y el contexto histórico. En qué lugar se presenta, el espacio que está realizando la obra, sería lo que vendría siendo nuestra estructura externa de una obra escrita en texto dramático. Entonces, eso es básicamente lo que vendría siendo un texto dramático. ¿Qué es lo importante de esto que les he platicado del texto dramático? Texto dramático es aquello que está escrito para ser representado ante un público. Una obra de teatro, una película, una serie de televisión, una novela. Y pues normalmente a eso pues les llaman pues libretos. Para que vayan interactuando los personajes, pues lo hacen mediante lo que son diálogos. Y los diálogos, pues es aquella forma en la que están hablando, en la que están interactuando, y el intercambio de opiniones son los diálogos. Y tienen dos tipos de estructura, la interna y la externa. Entonces, eso, digamos, es como lo más relevante de lo que son los textos dramáticos.
y aparte de que se relacionan o son similares a los textos narrativos porque los personajes son creados por el autor y porque la clasificación o así que de los personajes pues es la misma. Principales, secundarios e incidentales o planos y redondos. Eso es a grandes rasgos lo que vendría siendo un texto dramático. Muy bien. ¿Alguna pregunta en general de lo que son los textos dramáticos o los textos líricos que vimos al principio del día de hoy? Todo tranquilo. Muy bien. Ok. Entonces, en esta parte le vamos a dejar ahí por el día de hoy. Si ya no tienen alguna pregunta de estos dos temas que vimos el día de hoy, pues ya sería todo por el momento. Y le continuaríamos el siguiente martes con la otra parte del módulo número 7. Si no tienen alguna pregunta de esta parte de los temas, que pasen una buena noche